Midoriya mantuvo sus ojos fijos en el hombre frente a él, permitiendo que sus sentidos periféricos, literalmente, se desvanecieran en el fondo. Confiaba en Danger-sensei para advertirle con una notable puñalada de dolor si alguna amenaza importante se daba a conocer mientras estaba distraído. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Particularmente el hombre al que había enviado tropezando hacia atrás por la fuerza pura de la ráfaga de viento de su golpe. Para ser honesto, no estaba del todo seguro de qué lado del conflicto eran los villanos, pero decidió ignorar eso y simplemente proteger a los que estaban siendo atacados, aquellos a la defensiva y que claramente huían de la escena. El niño miró con curiosidad el magma que se reformó en forma de brazo, chisporroteando al aire libre e incinerando lo que solo podrían haber sido partículas de polvo demasiado pequeñas para verlas a simple vista. El hombre magma levantó los labios lo suficiente como para mostrar los dientes en un grudido. Midoriya se encontró dejando escapar un suspiro cariñoso, divertido y sufrido antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. La tendencia de este enemigo hacia la ira le recordaba mucho a Kacchan. No tenía la impresión de que volvería a verlos a menos que lograra una victoria impecable. Y las posibilidades de eso eran abismal. Tal vez en el pasado habría sido optimista. Sin embargo, se había despojado de su ingenuidad en el momento en que se despertó dentro de One for All y habló con los usuarios anteriores. Había reconocido lo que quería, independientemente de lo imposible que supiera que sería. Pero tal como lo había reconocido, también descartó cualquier pensamiento de que se convirtiera en realidad. Sus sentimientos eran los caprichos de un niño que ya no podía permitirse el lujo de ser. Dejando a un lado sus sentimientos nostálgicos, había una cosa importante que había aprendido de todos sus años con Kacchan. La ira desenfrenada siempre representaba una amenaza. Tendría que tener cuidado al manejar a este enemigo, o podría arriesgarse a ser eliminado antes de tener la oportunidad de enfrentarse a Shigaraki All for One. Sin embargo, el hombre simplemente se burló y comenzó a avanzar de nuevo, preparando un asalto frontal. Parecía que el hombre frente a él no tenía ningún truco nuevo bajo la manga de qué preocuparse después de todo. Pero eso no significaba que Midoriya fuera a bajar la guardia, ni siquiera por un segundo. Sintió una tensión inesperada en la mandíbula, después de haber rechinado los dientes por instinto, pero no hizo nada para aliviar la presión. En cambio, se preparó con una postura familiar en preparación para los disparos de la fuerza aérea en un porcentaje más alto de lo que normalmente estaba acostumbrado. La última vez que había aplicado esa técnica de manera práctica fue durante el entrenamiento. Pero eso fue cuando todavía tenía sus guantes especializados. A pesar de las terribles circunstancias, no pudo evitar preguntarse qué tan útil sería la técnica desenfocada en un entorno de combate como este. Había estado desarrollando sus técnicas y refinando su control mientras estaba fuera de casa derribando villanos y fugitivos por igual, pero aún no había encontrado una situación que requiriera el uso de la fuerza aérea. Pero suponía que luchar contra un enemigo al que no podía arriesgarse a golpear sin quemarse era una situación tan buena como cualquier otra. A medida que el hombre magma se acercaba, Midoriya dejó que uno para todos llenara sus piernas en un porcentaje bajo mientras preparaba sus hombros para el retroceso. Era probable que este hombre estuviera ahora en guardia después de que su último ataque lo hubiera dejado boquiabierto. Esta nueva postura probablemente lo llevaría a creer que Midoriya tenía listo un ataque diferente, por lo que el chico esperaba que esto lo tomara por sorpresa por segunda vez. Movió ligeramente el brazo e inclinó la cabeza en la dirección opuesta para evitar que su cuello experimentara un retroceso no deseado. Midoriya sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras los caóticos enfrentamientos a su alrededor se desvanecían en el fondo. Eran solo él y este hombre. Sus miembros estaban tensos y temblaban ligeramente por el esfuerzo de mantenerse quieto, su sangre latía con fuerza en sus oídos, pero los latidos de su corazón eran firmes y constantes. Era todo o nada. Midoriya observó cómo el hombre finalmente tiraba de su hombro hacia atrás, preparándose para otro golpe, excepto a más distancia. ¿Significaba eso que el hombre podía enviar su magma volando? Por supuesto, tenía que recordarse a sí mismo que no importaba, ya que Midoriya dejó que su dedo se moviera en el momento en que el hombro del hombre se realineó con su otro hombro, su cuerpo mirando hacia adelante durante una fracción de segundo en medio de su rotación. Y con eso, soltó una ráfaga de aire más grande, lamentando la capacidad de enfoque de sus guantes de la fuerza aérea. También fue un ataque a distancia muy útil. Casi deseaba haberse quedado para pedirle a Atsume que le hiciera otro juego, pero no había tenido tiempo. Si se hubiera ido más tarde, existía la posibilidad de que sus compañeros de clase hubieran tratado de detenerlo.
se negó a dejarlos. La única razón por la que se había ido era para mantenerlos a salvo. Haría casi cualquier cosa para asegurarlo. Incluso si eso significaba romperles el corazón en el proceso. Podían odiarlo todo lo que quisieran, siempre y cuando siguieran vivos y fueran capaces de hacerlo. Con una respiración profunda, mi gorilla se volvió a enfocar en la situación en cuestión. Realmente necesitaba dejar de perderse en su propia cabeza en medio de las peleas. El hecho de que hubiera estado en una racha ganadora hasta ahora no significaba que pudiera dejar que sus pensamientos divagaran. Los sonidos de la batalla a su alrededor volvieron a enfocarse, aunque estaba mucho más tranquilo que antes. Mi gorilla se dio cuenta de que las personas que lo habían rodeado y el hombre magma estaban quietos, aparentemente sorprendidos de que el hombre hubiera salpicado tan fácilmente el pavimento. Sin embargo, a pesar de su completa voluntad de dejarse intimidar por la aparente derrota del hombre magma, mi gorilla todavía era bastante consciente del latido sordo que le advertía que la pelea aún no había terminado. Entrecerró los ojos, tratando de obtener su visión un poco más clara, sin éxito. Después de un momento, su visión cuestionable no fue un problema. Era bastante obvio que los charcos de magma se retorcían y se elevaban para reformar al hombre una vez más. Mi gorilla hizo una mueca al notar el desagradablemente familiar sabor a sangre en su boca. ¿Se había mordido la lengua? No estaba seguro. El dolor no se registraba exactamente con la cantidad de danger sense que le golpeaba el cráneo. Estaba demasiado concentrado en darse cuenta de que no podía someter permanentemente a este hombre. Todos sus ataques de presión de aire no hicieron más que detenerlo rompiendo su cuerpo. Golpear la parte de magma de él directamente con el puño solo resultó en quemaduras en los nudillos, pero claramente aún tenía el mismo efecto temporal que la fuerza aérea. Mi gorilla esperaba que su ataque de la fuerza aérea empujara al hombre a una distancia decente, pero en lugar de empujar su cuerpo hacia atrás, simplemente lo convirtió en magma y lo envió volando en cientos de gotas. Era extraño que las partes sólidas del hombre se hubieran roto en magma cuando se aplicó fuerza. Pero no había forma de saber si era alguna cantidad de presión o si había un umbral. Sin embargo, si hubiera un umbral, lo más probable es que fuera demasiado bajo para causar algún tipo de daño real. Eso significaba que no importaba lo que mi gorilla intentara hacer, esta batalla ya era una pérdida. Lo único que podía hacer para salvar la situación era distraerlo el tiempo suficiente para que el grupo Kewia pudiera escapar. ¿Podría mi gorilla durar tanto tiempo sin ser derrotado? Al diablo con las posibles lesiones, ya estaba disminuyendo en términos de resistencia y energía. One for All era probablemente lo único que lo mantenía en marcha en este punto, ya que era una fuente de energía casi infinita de la que había dependido continuamente para pasar las semanas de patrullaje. Tal vez ese había sido su primer error. Su visión nadó cuando finalmente se permitió ponerse de pie. El mundo no giraba del todo, pero tampoco se sentía estable. Su cabeza se sentía tapada y sus dedos temblaban. El 40% debe haber sido un poco demasiado para la fuerza aérea, entonces. Derecha. Necesitaba comprobar si sería capaz de durar lo suficiente como para ayudar a las personas detrás de él a escapar. Mi gorilla forzó un suspiro tembloroso, preguntándose distantemente cuándo se había vuelto tan difícil tomar aire fuera de sus pulmones en lugar de solo en. Giró la cabeza para mirar por encima del hombro e inmediatamente se arrepintió, cerrando los ojos de golpe y respirando hondo. Las náuseas se acumularon en su garganta y gotearon hasta su estómago. Se amordazó reflexivamente, deseando de repente que Dangersen se lo dejara solo por un momento, aunque solo fuera para poder evitar querer vomitar. Mi gorilla giró completamente su cuerpo para alinearse con su cabeza, dejando escapar un suspiro tentativo con la boca abierta mientras esperaba que su estómago se calmara un poco. Tragó saliva, abriendo los ojos a regañadientes una vez que lo peor de las náuseas disminuyó. Los adolescentes que habían estado detrás de él ahora estaban a una distancia decente, siendo arrastrados del campo de batalla por un borrón azul. Mi gorilla solo podía asumir que era la peculiaridad de alguien. Dada la falta de protestas de las personas que se retiraban, concluyó que era alguien de su lado y que los adolescentes no corrían peligro. Mi gorilla se volvió hacia el hombre magma, que había reformado aproximadamente la mitad de su cuerpo en este punto. Lo tomó por sorpresa, dado el relativamente poco tiempo que le había tomado al hombre reformar su brazo. Quizás fue porque no había un punto de anclaje central en el que pudiera enfocar la reconstrucción de su cuerpo. Independientemente de la razón, con el tiempo que parecía tomarle volver a recomponerse, el chico se sentía mucho mejor acerca de sus posibilidades. Mi gorilla echó un vistazo hacia la ruidosa pelea a un lado.
El hombre grande, que lo había estado mirando con cautela antes, ahora se enfrentaba a un grupo que acababa de llegar. Los recién llegados deben haber sido la fuente de sus nuevos latidos sordos en su sien. Y dadas las burlas enojadas que estallaron de los que se retiraban detrás de él, este nuevo grupo de personas probablemente también era un enemigo del grupo en retirada. Parecía que uno de ellos era un traidor a estas personas, dado que muchos gritaron esa palabra en medio de su vitriolo. Aunque era un poco difícil saber qué estaba sucediendo más allá de las cifras vagas, mi gorilla hizo todo lo posible para comprender la situación. A pesar de su incapacidad para distinguir algo significativo a través de sus sentidos menos que estelares, asumió que uno de ellos debía haber mirado hacia él con la intención de dañarlo. Danger-sensei envió otra ola de dolor punzante, lo suficientemente fuerte como para superar las constantes agujas de agonía que lo habían estado asaltando desde su llegada aquí, disparando a través de su cráneo. Su nombre era muy acertado, considerando cómo funcionaba esencialmente como un sexto sentido con el que podía comenzar a dar sentido a su entorno a pesar de sus otros sentidos defectuosos. Aunque difícilmente funcionó como un sistema de advertencia para amenazas activas o atención pasiva y dañina. ¿Estaban hablando de él? ¿O simplemente se le percibía como una amenaza porque era una variable desconocida en esta situación? Mi gorilla no podía estar seguro, pero no iba a hacer ninguna suposición. Lo único que sabía con certeza era que había una amenaza pasiva contra él, ya que las puñaladas agudas del dolor se atenuaron rápidamente pero no desaparecieron por completo. Gritos repentinos detrás de él lo sacaron de su estado contemplativo. Se obligó a escuchar sus palabras, castigándose suavemente por perder el enfoque en primer lugar. Sin embargo, en lugar de más burlas e insultos que esperaba que continuaran antes de distraerse, solo podía escuchar súplicas angustiadas. A mi gorilla le dolía el pecho mientras los gritos del grupo en retirada solo continuaban. Todos pedían que ese hombre gigante se fuera con ellos, desesperados y angustiados. A pesar de sus súplicas, era casi como si el hombre gigante no pudiera escuchar nada. Parecía que estaba demasiado concentrado en el que llamaban traidor. ¿Era así como se veía cuando uno se concentraba demasiado en la venganza? Todo lo demás simplemente se desvaneció, fuera de la vista, fuera de la mente. Las personas para las que uno debería haber estado viviendo eventualmente se convierten en otra distracción del único objetivo de infligir dolor. No pudo evitar pensar que era una forma tan triste de vivir. Y una triste forma de morir. Mi gorilla observó, completamente embelesado por la escena del poderoso golpe del hombre y la fuerza detrás de él que empujó al traidor contra el concreto. Sin embargo, se manifestó una niebla negra, demasiado similar a Smokes creen para el gusto del niño, y pareció obstaculizar el ataque del hombre gigante. El corazón de mi gorilla se sentía como si estuviera a punto de salir de su pecho, pero la niebla negra arremolinada no parecía detener al hombre por mucho tiempo. Rápidamente cambió de táctica, eligiendo atacar al traidor con su gran espada. Sin embargo, no parecía hacer mucho más que mantener al traidor en su lugar. Los ojos de mi gorilla se abrieron con horror en el momento en que se dio cuenta de que lo mismo era cierto para el hombre gigante. Mi gorilla miró fijamente, con un temor familiar acumulándose en sus entrañas, mientras docenas de armas apuntaban directamente al hombre gigante. Por un momento, se preguntó qué haría el hombre al respecto, con la esperanza de poder demorarse un momento más. Pero luego vio que el hombre grande permanecía en su lugar, una actitud resignada se apoderaba de su determinación anterior de su postura. El estómago de mi gorilla se hundió al verlo. La mera idea de un hombre tan fuerte y amado renunciando a su propia vida desenterró sentimientos que no quería nada más que olvidar. Se negó a dejar que alguien se diera por vencido, no mientras él estaba allí para hacer algo al respecto. Su corazón dolía casi tan fuerte como Danger-sensei envió otra dolorosa advertencia. Sin pensarlo dos veces, mi gorilla abandonó al hombre de magma ahora casi completamente formado y corrió hacia el hombre. Con una patada suave, un poco más contundente de lo que pretendía, el aluvión de balas salió volando lejos de su objetivo previsto. Mi gorilla hizo una mueca al ver al hombre que había tratado de proteger tropezar y casi caer debido a la presión de aire indiscriminada de su ataque. El chico enterró la culpa y la preocupación para más tarde a favor de continuar su loca carrera hacia adelante para poder interponerse entre este grupo de traidores y el hombre gigante. El traidor gimió desde su lugar en el suelo, levantándose lentamente y divagando mientras lo hacía. En este punto, mi gorilla apenas podía escuchar nada más allá del torrente de sangre en sus oídos, pero dada la postura del hombre redondo, probablemente estaba tratando de burlarse de ellos.
El niño solo podía esperar no haber estado a la altura de las provocaciones incluso si hubiera podido escucharlas. A pesar de que el hombre frente a ellos todavía estaba acostado boca arriba en el suelo, Dangher-sensei envió otra ola de dolor punzante, relativamente superficial, a través de su cabeza. Mi gorilla apretó los dientes ante la sensación y se agachó para esperar el próximo ataque de su oponente. Hizo una pausa por un momento, mirando al hombre gigante detrás de él que aún no se había ido. ¡Demonios! El hombre incluso cambió su postura como si se preparara para pelear. Mi gorilla sabía por qué el hombre aún no había aprovechado la distracción que acababa de proporcionar con su presencia, pero aún así hizo que su corazón se retorciera dolorosamente. El niño se negó a dejar que tal injusticia se mantuviera. Mi gorilla le gritó al hombre: «Puedo manejar esto. Deberías ir». Su propia voz retumbó extrañamente en su garganta, saliendo mucho más áspera de lo que esperaba. Pero apenas podía oírse a sí mismo por encima de la sangre que corría por sus oídos. No estaba seguro de cómo podría entender la respuesta del hombre. Esperaba que el hombre aceptara sus palabras y se fuera. Sin embargo, en lugar de tomar esto como un permiso para irse, el hombre gigante permaneció en su lugar y cambió su postura. ¿Estaba el hombre planeando luchar junto a él? Respondió el hombre, su voz profunda retumbando por encima de los gritos distantes e ininteligibles de todos a su alrededor. Las vibraciones resonaron en los huesos de mi gorilla, pero parecía que no podía entender lo que el hombre estaba diciendo. Solo podía suponer que el hombre estaba protestando por su sugerencia de irse. Pero el niño se negó a dejar que este hombre continuara por este camino. Esperaba que el hombre gigante aún pudiera mirar más allá de su propio deseo de venganza y escuchar a las personas que le habían estado rogando que se fuera. ¿Tienes gente por la que vivir, no? ¿No puedes oírlos? Ve tras ellos. Protégelos, insistió mi gorilla, agregando en silencio su propia promesa de ayudar a protegerlos también. El hombre gigante retrocedió. Mi gorilla esperaba que eso significara que finalmente había llegado a él. Te cubriré, así que sigue adelante. Gritó cuando el traidor frente a ellos finalmente se puso de pie. Mi gorilla ni siquiera tuvo un momento para comprobar si el hombre lo había escuchado antes de que otra ola de dolor se estrellara contra su cráneo. Abrió las piernas, agachándose profundamente y dejando que sus brazos colgaran entre ellas. One for All goteó lentamente en sus extremidades, llenando su cuerpo desde sus extremidades hasta su núcleo. Sin esperar un ataque, mi gorilla levantó la barbilla y preparó Black Whip antes de disparar Smoke Screen. Toda su visión estaba envuelta por el humo púrpura, pero con lo borroso que estaba, el niño pensó que obstaculizaría a su oponente mucho más de lo que lo afectaría a él. Al principio, su suposición resultó ser correcta. Sin embargo, unos momentos después de que soltó su humo, la niebla negra reapareció. Mi gorilla hizo una mueca, dándose cuenta de que debía haber sido la habilidad de este hombre. Lo cual, por supuesto, tenía sentido. Quería patearse a sí mismo por no darse cuenta de eso antes. Pero luego la niebla comenzó a moverse como si fuera sensible. Entonces su oponente no solo podría producirlo, sino también controlarlo. ¿Era posible que también pudiera sentir lo que había en la niebla negra? Eso significaría que mi gorilla estaba en una gran desventaja. Espera lo mejor, planifica para lo peor. Si el hombre podía, de hecho, sentir dónde estaba en la niebla, entonces eso significaba que mi gorilla estaría a la defensiva. Tendría que confiar en Dangher-sensei para evitar sucumbir a cualquier ataque que se le lanzara. Esta sería una pelea mucho más difícil si la niebla también fuera ofensiva, pero eso era solo su especulación. Solo había una forma de que mi gorilla lo descubriera. Respirando profundamente por última vez, el chico se preparó para lo que seguramente sería una pelea larga y precaria. Sin embargo, en lugar de atacar, la niebla negra simplemente giró, azotando salvajemente en varias direcciones. Después de un momento, mi gorilla rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo la niebla negra. Antes de que se diera cuenta, su humo púrpura se dispersó casi por completo, dejando el campo de batalla solo un poco brumoso. La niebla negra se disipó como si su trabajo estuviera completo. El hombre redondo, que ya no estaba acostado boca arriba, se rió maníacamente. El grupo detrás de él se puso de pie amenazadoramente, pero mi gorilla había superado el punto de poder medir sus expresiones o lenguaje corporal. Además, con la forma en que Dangher-sensei continuó golpeándolo con oleadas de dolor, estaba claro que tenían la intención de luchar. No necesitaba saber más que eso. Mi gorilla se disparó hacia adelante, golpeando con el puño directamente al hombre redondo que tenía delante.
Debe haberlo tomado por sorpresa, porque tropezó hacia atrás, agarrándose el estómago. Refunfuñó algo, pero mi gorilla ya se había lanzado más allá del hombre y pateó su bota con punta de acero directamente en el costado de uno de los otros hombres. El hombre al que golpeó lo alcanzó, increíblemente rápido, pero el niño agarró la extremidad ofensiva y lo arrojó lo más lejos que pudo antes de pasar a la siguiente mancha con forma de persona. Mientras saltaba, apuntando patadas a lo que esperaba que fuera los puntos vulnerables de cada persona, mi gorilla liberó pequeñas cantidades de humo. Después de su primer golpe y posterior esquiva estrecha, quedó claro que estas personas pudieron seguirle el ritmo. Su mejor defensa fue distorsionar su visión para evitar contraataques. En poco tiempo, el área estaba un poco brumosa con todo el humo púrpura. Mi gorilla se permitió solo un segundo para respirar, haciendo todo lo posible por ignorar la forma en que le dolía el estómago. Pensó que la herida de bala de Lady Nagant ya se había curado, pero supuso que todo este extenuante movimiento la reabrió. Era cierto que el segundo asesino había sido fácil de derrotar, y las otras peleas en las que se había metido con villanos de poca monta eran ridículamente fáciles en comparación. Tal vez se había vuelto demasiado confiado. Pero no prestó atención a su autodesprecio cuando una fuerte sacudida de dolor le atravesó la cabeza una vez más. Mi gorilla llenó sus piernas con un pequeño porcentaje de uno para todos, completamente por instinto, y saltó. Miró hacia atrás a donde había estado parado solo un segundo antes, solo para ver magma brillante derritiendo un agujero en el concreto. Maldita sea, ¿cómo pudo haberse olvidado del hombre magma? Mi gorilla solo tuvo segundos para reprenderse a sí mismo por su descuido antes de que Dangersen se estallara con un dolor aún más intenso. El pánico inundó sus venas cuando se encontró en una fracción de segundo sin saber qué hacer. Su maniobrabilidad en el aire era limitada en un espacio abierto como este, ya que no había nada seguro a lo que se aferrara Black Whip. No podía dispararse horizontalmente porque estaba rodeado por todos lados. Y dada su situación actual, lanzarse más alto en el aire solo exacerbaría su vulnerabilidad. La cabeza de mi gorilla se movió hacia un lado cuando un ligero cambio en el humo brumoso llamó su atención. Eso significaba que era el traidor el que atacaba, no el hombre magma. El chico se mordió el labio, conteniendo una sonrisa de suficiencia. Disparó a Black Whip y observó con satisfacción cómo se envolvía alrededor de su abdomen de forma segura. El hombre gritó sorprendido, pero mi gorilla no le prestó atención, sino que tiró de Black Whip y se alejó volando del golpe del hombre de magma mientras otro dolor más débil le atravesaba la sien. Activando Floa brevemente antes de soltarlo, mi gorilla apenas evitó caer en un montón sin gracia en el suelo. El traidor no tuvo tanta suerte. El chico hizo una mueca cuando sintió que Smoke Screen se agotaba, el agotamiento lo agobiaba. Afortunadamente, una gran cantidad de humo parecía soplar en dirección al grupo en retirada, por lo que gran parte del humo persistente los bloqueó de la vista. Con suerte, eso significaba que todo el enfoque estaba en él. El traidor, todavía envuelto en Black Whip, simplemente se rió odiosamente. Luego comenzó a hablar. Mi gorilla no tenía idea de lo que se decía, pero no le prestó atención. Si este hombre quisiera perder el tiempo mientras su único objetivo era ganar tiempo, difícilmente sería de los que se quejan. Entonces el hombre se rió de nuevo antes de alcanzar para agarrar a Black Whip. El chico apretó los dientes, dejando que se disipara a regañadientes en lugar de arriesgarse a lo que el hombre planeaba hacerle. Otro fuerte grito desvió la atención de mi gorilla momentos antes de que Dangersen se lanzara otra dolorosa advertencia. Solo estaba acostumbrado a que la peculiaridad se activara unas pocas veces en una pelea como máximo, solo los momentos en los que corría el riesgo de sufrir una lesión debilitante. Claro, se dio cuenta de que había aterrizado en medio de un conflicto importante, pero esto era un poco ridículo. Una oleada de manchas, los hombres uniformados que los habían estado rodeando todo este tiempo, supuso, se precipitó hacia adelante. Mi gorilla saltó y lanzó una patada, creando una onda expansiva que los derribó a todos. Pero si eran tan débiles, entonces ¿qué había desencadenado la peculiaridad? ¿Y? Mi gorilla se estremeció cuando Dangersen se le clavó un mazo metafórico en el cerebro, agachándose mientras sostenía su cabeza en pura agonía. Una ráfaga de calor pasó por su cabeza, y solo entonces se dio cuenta de que acababa de evitar por poco una ráfaga de magma en la cara. ¿Cómo se había perdido eso? El ataque vino directamente frente a él. ¿Estaba su visión realmente demasiado desordenada para luchar? Miró fijamente el concreto, finalmente entendiendo que estaba como un rey.
Pero Danger-sensei le advirtió de otro ataque entrante, esta vez una bala que apenas logró atrapar. Una serie de gritos de guerra se elevaron a su alrededor cuando comenzó la avalancha de proyectiles y magma. Ni siquiera había tenido tiempo suficiente para preguntarse por qué el traidor con la niebla negra no los estaba atacando también. A medida que avanzaba la batalla, la visión de Midoriya era completamente inútil para él y empeoraba por minuto. En este punto, Danger-sensei era lo único que permitía su defensa constante. Esperaba desesperadamente que sus dos enemigos continuaran enfocándose solo en él. La única forma en que podía seguir luchando era si estaba a la defensiva, reaccionando a sus ataques sin lanzar los suyos. En el momento en que dirigieron su intención asesina hacia los demás, Midoriya estaba seguro de que no podría defender a nadie más, y mucho menos a sí mismo. Toda la pelea fue un borrón de ritmo rápido, incluso más indistinguible que su visión, su mente apenas podía concentrarse en esquivar un ataque antes de tener que bloquear otro. Sentido del peligro repentinamente gritó en él, el dolor era similar al de alguien aplastando su cráneo por todos lados simultáneamente. Tal vez habría sido capaz de manejarlo y actuar en consecuencia si hubiera sido un incidente aislado. Pero su tolerancia y resistencia se habían desgastado por completo y no podía hacer nada más que gritar de dolor mientras su cuerpo colapsaba junto con sus facultades mentales. El mundo a su alrededor estaba girando. No podía decir qué camino era hacia arriba o hacia abajo. Su estómago se tambaleó hacia un lado. Abrió los ojos por última vez, solo para darse cuenta de que en realidad estaba siendo atraído por el vórtice de niebla negra que acababa de aparecer de la nada. Se sentía como si estuviera cayendo, excepto de lado. Lentamente ganó velocidad a medida que la fuerza invisible tiraba de él con más fuerza. Midoriya se apresuró a encontrar apoyo en el pavimento debajo de él, la piedra áspera y rota rompió lo poco que quedaba de sus guantes ya arruinados. Ignoró la forma en que le picaban los dedos mientras continuaba su lucha desesperada por encontrar un agarre que evitara ser consumido por la niebla negra. Danger-sensei, con una agonía oscilante, solo continuó advirtiéndole de los peligros potenciales que residen dentro de esa niebla. Finalmente activó One for All en su desesperación, golpeando sus dedos contra el concreto, creando perforaciones profundas para que él se aferrara con todo su poder mejorado por peculiaridades. Le dolían los brazos ya que tenía que ejercer una cantidad cada vez mayor de fuerza para evitar moverse más. La tensión en sus hombros era casi demasiado, pero se negó a dejarse llevar. Levantó los pies ligeramente por encima del suelo y los golpeó, creando puntos de apoyo para que el estrés no dañara sus brazos. Pero incluso con el esfuerzo distribuido de manera más uniforme entre sus extremidades, fue casi demasiado. De repente, el tirón se detuvo. Los ojos de Midoriya se abrieron de golpe contra su voluntad cuando se encontró volando en la dirección opuesta a la fuerza de sus propias extremidades. Su espalda se estrelló contra el suelo a una gran distancia de los hombres con los que había estado luchando. No estaba del todo seguro de qué había impedido que la niebla lo arrastrara, pero le proporcionó un respiro muy necesario. Midoriya tomó el breve respiro para lanzar una mirada detrás de él. Por lo que podía ver, no había nadie más que unos pocos hombres caídos con esos uniformes blancos, lo que significaba que el grupo en retirada pudo escapar de manera segura. En contra de su voluntad, Midoriya sintió que todo su cuerpo se relajaba. El sentido del peligro se había embocado significativamente, pero aún no estaba fuera de peligro. No podía dejar de luchar. No podía simplemente acostarse y morir, maldita sea. Tenía que derrotar a Shigaraki All for One. Pero su cuerpo no escuchaba la lógica. Midoriya cierra los ojos con frustración, el calor se extiende por sus mejillas y pecho, las lágrimas más pequeñas comienzan a deslizarse por debajo de sus párpados sin permiso. Todo su cuerpo se negó a escucharlo. El sonido de la grava crepitando y raspando el concreto lo tomó por sorpresa. A regañadientes, Midoriya abrió los ojos un poco. Justo al lado de su cara había dos patas con garras, como las de un pájaro, rodeadas por una llama verde azulado y amarilla. Dada la corta distancia, Midoriya esperaba sentir el abrumador calor del fuego azul, pero solo se encontró con llamas cálidas y relajantes. Ah, esa debe haber sido la persona que había arrastrado a esos dos adolescentes a un lugar seguro cuando Midoriya llegó por primera vez. La persona habló en voz baja, su voz era un consuelo tranquilizador que cuando estaba en presencia, el niño no podía evitar relajarse. Manos suaves lo levantaron y comenzaron a alejarlo del campo de batalla antes de que pudiera encontrar dentro de sí mismo la oportunidad de protestar. El viento comenzó a correr junto a ellos mientras se alejaban del caos.
Mi gorilla dejó que sus ojos se cerraran, disfrutando del alivio que le trajo la pequeña acción. Se obligó a concentrarse en el sonido del viento corriendo en sus oídos para mantenerse despierto y consciente. La batalla puede haber terminado y el dolor de Danger-sen se disminuyó, pero eso no significaba que estuviera fuera de peligro todavía. Pero el agotamiento de semanas de deambular por los restos de las ciudades y luchar contra los villanos finalmente lo alcanzó. Su cuerpo colgaba sin fuerzas mientras el hombre de las llamas verde azulado lo alejaba del campo de batalla. Fin del capítulo.